roca firme, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estar aquí reunidos, Señor, para el conocimiento de tu palabra. Señor, que seas tú, Señor, glorificándote esta noche con tu presencia y que podamos, Señor, entender este mensaje que nos trae el pastor del hoy, Señor. Bendiciones a todos los hermanos y que sea fructífera esta reunión de hoy, como siempre, Señor, que tú nos bendices, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, he orado, Señor. Amén y amén. Eloy. Invita a orar. ¿Quién más quiere seguir orando? Shirley. Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias. Bueno, Señor, en esta noche damos gracias por haber dispuesto nuestros corazones, por haber puesto el querer como el hacer, porque hoy queremos llenarnos de tu mensaje a través de tu palabra. Damos gracias, Señor, por el mensaje compartido a través de nuestro pastor. Síguelo llenando de tu sabiduría. El Espíritu Santo ilumine su entendimiento para que pueda compartir todo lo que tú quieres que nosotros conozcamos, Señor. Te damos gracias, Señor, también por cada una de las familias representadas aquí en esta reunión. Señor, llénalos tú de salud, sé tu proveedor, Señor. Todas nuestras peticiones, todas nuestras preocupaciones, todas puestas delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que tiene el control de toda situación, Señor. Todo nuestro día, nuestro afán, Señor, tú tienes el control. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por encontrarnos aquí reunidos, Señor, porque queremos aprender más, Señor, queremos llenarnos de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Amén. Ponemos este día en tu nombre, Señor, esta noche. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Que el Señor añada gracia. Voy a compartir con ustedes las diapositivas. Espero que todos tengan, como les digo, la Biblia. Están viendo, ya se amplió la pantalla del PowerPoint. Sí. Bueno, listo. Entonces voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos visto. ¿Cuál versión y géneros literarios en la Biblia? Entonces, pero lo primero que hablamos fue de recomendaciones para estudiar la Biblia. Hablamos de tener una versión base porque nos ayuda a la memorización, y para el estudio es necesario que tengamos versiones que en sí puedan diferir. También es importante una aplicación buena de la Biblia. Hablamos de la YouVersion Bible, que nos puede ayudar a comparar. Es una aplicación que ustedes pueden bajar para su celular. Para escoger una versión correcta tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Hablamos sobre las diferentes versiones que podemos encontrar de la palabra de Dios. Está la equivalencia formal, que es la literal. Encontramos la Reina Valera, la Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas. Una equivalencia funcional, está la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Y una versión libre o paráfrasis
que está la Biblia actualizada o la Biblia Dios habla hoy. ¿Qué más hablamos? Es importante aquí dar una recomendación del libro que estamos desarrollando, que la traducción básica para leer y estudiar debe ser algo en el rango de la equivalencia funcional. O sea, de que podamos tener una nueva traducción viviente, una nueva versión internacional y tener una traducción que se adhiera a la equivalencia formal. A menudo es útil como una segunda fuente, puede ser una Reina Valera, ya sea 60, 95, contemporánea, o una Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas. También hablamos de los géneros literarios, y comenzamos con la narrativa bíblica. La narrativa son relatos, son historias intencionales que vuelven a contar los acontecimientos históricos del pasado con el fin de dar sentido y dirección a un pueblo determinado en el presente. Los relatos son inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Recuerden que leímos 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Bueno, qué importante, si alguien necesita los videos, el video de la clase pasada está en YouTube y usted puede verlo. Si el que no lo haya visto, recomiendo que se lo vea para que aprendamos más cosas. De todas maneras, hoy vamos a ver otras cosas sobre la narrativa bíblica. También hablamos sobre los niveles básicos. O sea, la narrativa o relatos bíblicos nos hablan de las cosas que sucedieron en el pasado. Toda narrativa tiene 3 partes básicas. ¿Cuáles son? Personajes, trama y resolución de las tramas. Es decir, la mayoría de los relatos presupone algún tipo de conflicto o tensión que necesita ser resuelto. Bueno, en términos literarios tradicionales, los personajes son el protagonista, el antagonista y a veces los agonistas. Dios es el protagonista en la historia bíblica, Satanás o personajes, pueblos, poderes opuestos son los antagonistas y el pueblo de Dios, dependiendo de las decisiones que tome, o sea, puede ser antagonista o agonista. Y hablamos de los niveles de la narrativa bíblica. Hablamos de un nivel superior, el tercer nivel o superior, conocido como la historia de redención o la trama básica, que es la historia bíblica en que el creador Dios ha creado un pueblo para su nombre. Está el nivel, el segundo nivel, que es la historia de Dios redimiendo a un pueblo por amor de su nombre. Estas personas se constituyen 2 veces mediante un pacto anterior y un nuevo pacto. Entonces, ese es el segundo nivel. Encontramos el Antiguo Testamento o pacto anterior y el Nuevo Testamento o nuevo pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos el llamado de Abraham, el establecimiento de un linaje abrámico a través de los patriarcas, la esclavitud de los israelitas en Egipto, la liberación por parte de Dios de la esclavitud, la celebración del pacto y termina, ya resumiendo, la restauración del pueblo santo después del exilio. Lo otro y el último nivel, el primer nivel o básico. Aquí se encuentran todos los cientos de relatos individuales que componen los otros niveles. Ahí encontramos si yo voy a leer Gedeón, para entender lo que dice Gedeón, tengo que leer toda la historia de Gedeón. Si yo quiero conocer de ¿qué tengo que hacer? Leer toda la historia de Abraham. Y voy a estar insistiéndole que tenemos que vayan leyendo toda la historia de Abraham para poder resolver las copias y centrarnos en la escena que trae las copias. Tenemos que conocer la historia de Abraham, del padre del primer patriarca. Bueno,
Hoy comenzamos ya el tema. Lo que no es la narrativa hebrea. Importante esto. Los relatos del Antiguo Testamento, incluyendo también podemos decir que los del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, no son alegorías o historias llenas de significado oculto. ¿Sí qué es una alegoría? ¿Quién me quiere decir qué es una alegoría? Los escucho. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué es una alegoría? ¿Quién quiere decir? Creo que no sabemos. No saben. Pues yo no sé. Bueno, Bueno, Agregar sí algo, pastor. o puedo leer algo que tengo acá. sí, claro, es que eso es lo que quiero, que busquemos, que interactuemos. Es una figura retórica o artística que presenta ideas morales o políticas a través de personajes, acciones simbólicas en una obra narrativa o literaria. Ok. Entonces, pero eso es importante. Ahorita vamos a ver un ejemplo de unas alegorías. Yo quiero que esto quede claro. La narrativa bíblica no tiene alegorías. Si hay ejemplos de alegorías, por lo menos el ejemplo cuando David es confrontado con su pecado a través del profeta Natán. Natán le cuenta una historia que al final el mismo Natán le dice, eres tú el protagonista de esta historia. ¿Hay que usar Natán? Una alegoría. Entonces, es importante que tengamos esto claro porque mucha gente trata de alegorizar. Entonces, siempre, este es el segundo punto, siempre, ¿qué quiere decir? Entonces una alegoría es una historia, digamos, inventada para dar una enseñanza. ¿Se podría decir eso? Exactamente. Hubo en la historia una de las personas que cometió muchos errores alegorizando la palabra de Dios, se llama San Agustín. Él le gustaba alegorizar y eso, y yo un tiempo también alegorizaba o trataba de explicar, pero eso es un error. O sea, ¿por qué? Porque la misma narrativa hebrea tiene su interpretación y la gente no puede salirse de lo que te quiere decir el texto. Entonces, mire, y entonces, ¿qué hace? Eso ocasiona que se pueda caer en errores doctrinales, en inventarle cosas a las personas y ¿qué hacemos? Estamos incumpliendo lo que Dios quiere, que vivamos la palabra de Dios, de que la entendamos primeramente. Entonces, siempre debes asumir que tenían significado para sus oyentes originales. O sea, las historias tenían un significado ¿para quién? De la narrativa bíblica para la gente de ese tiempo. Ellos la entendían, la escuchaban, porque recuerden que eran muy pocos los que sabían leer. Entonces las personas lo escuchaban y entonces ellos aprendían, pero porque tenían frescas sus tradiciones, tenían fresca su manera de comportarse. Por eso, a veces no es fácil de entender para nosotros lo que la palabra dice, porque muchas veces desconocemos contextos culturales, desconocemos tradiciones, cosas que ellos hacían. Y por eso es bueno estudiar el contexto como histórico. Entonces, ya saben, no a las alegorías. Vamos a ver unos ejemplos de alegoría para que podamos entrar en
en cómo es en contexto de la alegoría. Génesis 24. Si usted busca Génesis 24, ¿quién quiere buscar Génesis capítulo 24? Por favor. ¿Quién lo tiene? El asunto es que no los veo porque ¿cómo es? Porque tengo la pantalla plena. Génesis 24, 24. Génesis 24. Sí, ¿cuál es el título? Abraham busca esposa para Isaac. Abraham busca esposa para Isaac. Entonces, ¿qué alegoría la gente se inventó? Que primero que Isaac está representando a Cristo, diciendo que la novia que está buscando, que mandó a Abraham a buscar al siervo, es Rebeca. O sea, compara entonces la iglesia con quién. ¿Con quién comparan a la iglesia? ¿Con quién? Con Rebeca. Y el siervo que le va a buscar, Con Rebeca. lo comparan con el Espíritu Santo. Ah, ya. Si quiere, vamos a leerla. Por favor, ¿quién lo quiere leer? Quiero que lea la historia de Génesis capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer que las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Bien, listo, Shirley, muchas gracias. ¿Qué podemos ver? Es una historia donde Abraham manda a su criado, al mayordomo, al más viejo de su casa, a buscarle como esposa a su hijo Isaac. Entonces, ¿qué hicieron con la historia? Comenzaron a hacer una alegoría, comparar a Cristo ¿con quién? Con Isaac. Con Isaac. A la novia que iba a buscar, la novia perdida que iba a ser como que no la conocía, iba a ser Rebeca, que era Rebeca. Comenzaron a decir que la novia era ¿cómo? La iglesia. Iglesia. Y que el Espíritu Santo era el siervo. Y eso es como es un error. Eso es un error que se comete. Si miramos Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 18. Verónica, ¿tú conoces la historia del profeta Elías contra los profetas de Baal? Sí, yo sí. ¿Quién la conoce? Aquí, ¿quién la quiere relatar sin leerla? A ver, a grosso modo, A grosso modo, sí.
el profeta Elías, ¿verdad? Sí, El profeta Elías enfrentó a los sacerdotes de Baal, de los ídolos paganos, y los enfrentó y les dijo, vamos a probar quién tiene el poder. Y mandaron a hacer un altar y que pusieran leña, no sé si víctima, y Era sacrificio. hicieran el sacrificio y puso eran bastantes, 150 o 850 sacerdotes de Baal, y lo retó que su Dios quemara la leña y el sacrificio. Y los hombres gritaban, se laceraban, y él los incitaba, sigan, de pronto está dormida o se quedó dormido, sigan. Y finalmente no pudo, no salió fuego, no se quemó la leña ni el sacrificio. Entonces Elías mandó a que echaran agua en la leña y a los alrededores del altar, agua. Y oró al Señor y el Señor secó esa agua, prendió la leña y el sacrificio. Así le demostró que el verdadero Dios es Jehová, nuestro Dios y Creador. Más o menos eso es lo que recuerdo. sí, correcto. Correcto. Sí, sí me escucha. Sí, te escucho. Pero entonces, ¿cómo alegorizaron de que ese pasaje está relacionado con el triunfo de Jesús contra los demonios? Entonces, ¿cómo otra forma de alegorizar? Buscar como cosas ocultas, como significados ocultos en los pasajes. Ya, esos son errores de qué? Son errores que se cometen. O sea, los pasajes, o sea, si cuando usted comprenda estas herramientas que le estoy enseñando, cuando usted vaya a coger un texto de narrativa bíblica, se va a dar cuenta de que lo va a entender de una manera diferente. Y conozco muchas personas que han cometido, cuando están explicando el Antiguo Testamento, cometen esos errores. O sea que dicen más de lo que está escrito. Dicen exactamente. ¿Y qué dice Apocalipsis? El último pasaje de Apocalipsis. Que ¿Quién no lo se, quiere buscar? no es que no se puede, se iba a cambiar la letra. Vamos a Son buscar como el último errores en la interpretación. errores en la interpretación. Entonces, entonces prácticamente, ¿qué hacen? Le añaden cosas al pasaje, lo que el pasaje no quiere decir. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Poner o sea, cuando le salgan con alegoría, ponga en duda. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, o sea, si alguno añade a ellas, o sea, ¿y qué hace la gente con alegorizar? Le está añadiendo cosas como que no dice el texto. Es como tratar de yo componer. Miren, yo que he leído tantos libros cristianos, a veces me daba cuenta que los escritores querían como quieren coger de un pasaje, tratar de explicar su idea. Y ¿qué es lo interesante aquí? El mismo pasaje va a transmitir la idea. O sea, como a veces uno tiene que tener cuidado de uno querer transmitir como sus preconceptos. No, el pasaje tiene su concepto, los pasajes, las escenas tienen su explicación.
Bueno, otro error muy común. Los relatos individuales del Antiguo Testamento no están destinados a enseñar lecciones morales. O sea, usted, ¿qué quiero decir con eso? Usted no puede coger ejemplo de moralidad, cogerlos como ejemplo de moralidad, porque si usted se da cuenta, muchos de ellos se equivocaron. Nomás Salomón, que tuvo 1000 concubinas. Leamos, ¿quién me quiere leer? Génesis capítulo 25, 27, 28. Marta, vamos a escuchar a Marta, que está estrenando Biblia. Tiene una Biblia arcoíris. No me la, todavía no la tengo en Cartagena, no he podido ir a buscarla. Ah, bueno, listo. Bueno, Génesis 25, 27 al 28. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 25. Capítulo 25, 27, 28. 25. Esaú ve primogenitura. Ese. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, ¿qué se puede notar de Isaac y Rebeca? ¿Isaac quién amaba? Isaac quería más a Esaú. Ajá. ¿Y Rebeca quién amaba? A Jacob. ¿Eso es un ejemplo moral? No, no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque no son hijos ambos, pues, no podían estar discriminando lo que tal. No, exactamente. Rivalidad entre ellos dos. Estaba bueno. Ahora leamos Génesis 29, versículo 31. 29:31 dice así. Hasta Génesis 30, 24. Hasta Génesis 30. Allá. Los hijos de Jacob, cuando yo vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Siga leyendo. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. 30 hasta dónde? Siga leyendo. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella.
Bilha quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Dan, ¿qué significa? A ver. Dan. O sea, ahorita no nos detengamos en esos detalles. Bueno, Dan. Siga leyendo. Después Bilha, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpa y se le entregó a Jacob por mujer. Y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Bueno, entonces, ¿cuántas ya mujeres llevaba Jacob? 4 ahí. Ah, Cuatro. ¿eso es algún ejemplo moral? No. ¿Te imaginas? No, Son ejemplos. Y mire, y hay sectas que cogen, por lo menos los mormones, ellos dicen, ahí si Jacob tuvo 4 mujeres, yo puedo tener 5 o 6 mujeres. ¿Sí o no? Ya se dan cuenta simplemente qué es lo que hace el relato bíblico. ¿Qué es lo cuenta una historia. cuenta la historia? Cuenta una historia. ¿Y cuál es la historia? La historia de Israel y la historia de qué? De la humanidad, de personas comunes y corrientes. Ahí vemos conflictos. Miren las hermanas peleándose el marido. ¿Sí o no? Sí. Preferencias de Isaac por su hijo Esaú. Y la bendición estaba dada a través de su hijo Jacob. Ya, Quinuela. Entonces son cosas que nosotros son cosas comunes y corrientes. Ya, cosas que pasan en la vida. O sea, como dice el dicho por ahí, pasa pasa en TNT, pasa en la vida real. ¿Me hago entender? Entonces, hay enseñanzas también tipo implícito que parten de narrativas explícitas. Otra persona que me lea el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Leamos segundo de Samuel, capítulo 11. Hoy lo estoy poniendo a leer más la Biblia, así no sé si se dan cuenta. Segunda de Samuel. Capítulo 11. ¿Qué versículo? ¿No? Todo. Bueno, Eloy. David y Betsabé. David y Betsabé. Bueno, ¿cuál es el pecado? Bueno, léalo, por favor, léalo. Que él como se estuvo con ella antes, cuando léalo, por favor, léalo. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé
Recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acá acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? ¿Sí? Juró que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David lo envió a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. David trama la muerte de Urías. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocede para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararía desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguimos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla no dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías elitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego, ella dio a luz a su hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Bueno, Hasta ahí yo sigo leyendo. hasta ahí. Ay. Entonces, ¿cuál? Esto es una narrativa como explícita. ¿Cuál es el pecado implícito? El adulterio. El adulterio. Adulterio.
el adulterio. Ahí es el pecado que partió toda la trama, el adulterio. El relato dice que cometió algo desagradable a los ojos del Señor, que fue el adulterio en el segundo, en el versículo 27, pero no dice el nombre del pecado. ¿Qué está implícito? ¿Usted qué entiende enseguida cuando lee? ¿Un pecado de qué? De adulterio. ¿Por qué? ¿Qué supone el narrador? Que usted conoce que el pecado de adulterio ya está escrito ¿dónde? En Éxodo capítulo 20, versículo 14, que dice Éxodo 20, capítulo 14. No cometerás como adulterio. Pero sí que te describe, no te dice que es el pecado de adulterio, pero sí te describe todo lo malo que hizo David con ese pecado. ¿Por qué? Porque mintió. Porque, ¿qué más hizo? Asesinó a Uría. Mandó a asesinar. Fue el autor intelectual de Urías. Entonces, y no solo Uría, murieron otros. murieron otros que no tenían necesidad de morir. Ajá. No tenían necesidad. Y o sea que mostraron una faceta de un corazón endurecido de qué? ¿De quién? De David. O sea que un pecado adulterio, las consecuencias que puede generar una persona puede llevar a endurecer el corazón a una persona que lo endurece, le importan las cosas. Entonces, pero no te dice, es una enseñanza como implícita, de una narrativa explícita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí les puse como una ilustración de los efectos de adulterio en un caso particular. El relato transmite un poderoso mensaje que queda impreso en la mente del lector cuidadosamente de una forma mucho mejor cuando tú oyes este ejemplo que cuando tú le coges miedo al adulterio, ¿sí o no? Claro. En cambio, si yo te digo a ti, no adulteres, la gente ni le va ni le viene, pero si oye una historia de las consecuencias que trae este caso que le pasó a David del adulterio y las otras cosas que pasaron ya en el otro capítulo, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? La gente coge miedo. Esa es la idea de una narrativa, de que tú aprendas a través de ¿qué? Del ejemplo de otras personas. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué no tengo que hacer en una narrativa bíblica? No puedo, ¿cómo? Alegorías. No usar alegorías, no inventarme cosas. Segundo, ¿de qué hablamos? Que las historias no son ejemplos morales, las historias individuales, los relatos individuales. No son ejemplos morales, porque si nos damos cuenta, eran personas, no tenían un valor moral. Hay otras que sí, ahorita como vamos a ver, que partieron de un pecado y cómo fueron transformados a través de la historia. ¿Sí me hago entender? Y el tercero, vamos a encontrar muchas enseñanzas que están implícitas y son implícitas, no te dice es este pecado, pero que sí la narrativa mire que usted dijo, mi papá enseguida dijo, no, aquí está hablando sobre qué, sobre el adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver la característica de la narrativa hebrea, vamos a meternos un poquito con el personaje, que ya lo vimos la clase pasada, pero ¿qué características tenían estos personajes? La primera, el narrador, empezamos prestando atención al único partícipe que no se menciona directamente en el desarrollo de la narración. Cuando usted lee la narrativa bíblica, usted no encuentra, como le digo, quién es el narrador. Usted conoce tradicionalmente quién escribió el libro Génesis. ¿Quién me quiere decir? Josué. ¿Quién? Josué. No. ¿Quién escribió el Pentateuco? Si le digo quién escribió el Pentateuco, ¿quién fue? Moisés.
Moisés, me equivoqué. Eso, usted dijo Josué, Moisés. Moisés. Moisés fue el que le explicó, el que escribió Génesis, que escribió Éxodo, Levítico. Sí estamos, pero el nombre de usted no va a encontrar en ninguna parte. Yo, Moisés, escribí el libro de Génesis. ¿Me hago entender? Pero el narrador todo lo conoce, o sea, tiene características como de ser omnisciente. Es decir, está en todas partes y sabe todo sobre lo que relata, pero nunca comparte todo lo que sabe, ni suele comentar o explicar o evaluar durante el desarrollo del relato mismo. Su papel es contar la historia de tal manera que seas atraído al relato para que veas las cosas por ti mismo. ¿Cómo le parece eso? O sea, no te da las cosas masticadas. Yo tengo que, ¿qué? Interesarme en la historia. Ya ese es el narrador que todo lo conoce. ¿Qué más? En segundo lugar, el narrador es responsable del punto de vista de la historia. Es decir, de la perspectiva desde la cual se cuenta la historia. Al final, por supuesto, él presenta el punto de vista divino. A veces el punto de vista de Dios se revela directamente, como el repetido, el Señor estaba con José. ¿Quién me busca? Génesis 39, versículo 2. Está callada Beatriz, está callada Verónica, está callada... ¿Quién más está por ahí? Bueno, las tres, creo que estamos 5, ¿no? ¿Génesis qué? Perdón. Capítulo 39, versículo 2, ¿cómo dicen? Ah, Marta también está por ahí. Génesis capítulo 39, versículo 2, ¿qué dice? José y la esposa de Potifar. Ajá. El 2 dice, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Bueno, entonces, ¿y el versículo 3 qué dice? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora busquemos el versículo 21. El 21. El 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El versículo 23. El 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, ahí ¿qué está diciendo? Ahí está dando, el narrador nos explica que ¿qué? Que el Señor estaba ¿con quién? Con José. Con José. Y lo reafirma con esos versículos. Muy a menudo el punto de vista viene a través de uno de los personajes. Por lo tanto, observa cómo al final de la narración el personaje que comparte el punto de vista bíblico. ¿Quién quiere leer Génesis 50:20? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Correcto. Ahí que encontramos el propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios con todas las cosas que le pasaron a José? Vuelve y léelo, por favor. Shirley, ¿o quién eres? Sí. Vosotros, sí, soy yo, Shirley. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios con todas las cosas que le pasó a José? Mantener en vida Al pueblo. al pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, sino a toda la
a todos los que giraban alrededor del pueblo de Dios, a los egipcios, a los pueblos que fueron a comprar granos a Egipto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la otra cosa que tenemos que ver, las escenas de las narrativas bíblicas. Hoy vamos a aprender a buscar las escenas de las narrativas bíblicas. Miren lo que tengo ahí en la diapositiva. Sí, hoy creo que sí lo están leyendo mejor, ¿verdad? Puse la letra más grande. En lugar de construir la historia en torno al carácter de cualquiera de los personajes, el modo predominante relato en la narrativa hebrea es escénico. La acción se mueve a lo largo de una serie de escenas que juntos conforman el todo. Eso lo hablamos en los videos, pero hoy vamos a buscar las escenas vamos a hacer un ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Esto es como cuando comparado cuando vemos una película o una novela. Cuenta una historia a través de una sucesión de escenas. ¿Cómo construyen los cineastas las escenas? Comienza usted, escena número 1. ¿Sí o no? Ustedes han visto pan, escena 1, 2, 3, escena número 1, pan. Y después cuando termina la escena, ¿qué hacen? Corten. ¿Sí o no? Corten. Pues ahora vamos a grabar la escena número 2. Y entonces ponen cómo es a los personajes haciendo otra cosa. Y después, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con la película? Comienzan a unir las escenas. Integran todo. Integran todo, correcto. Buena esa palabra. Entonces, cada escena tiene su propia integridad, sin embargo, es la combinación progresiva de escenas lo que conforma la historia como un todo. Vamos a leer Génesis 39, capítulo 39, e identifiquemos las escenas. Usted me va a ir diciendo, señor Eloy, ¿cuál es la primera escena en Génesis 39? Cada uno tiene que identificar una escena. Entonces, Génesis 39. 39:1. Solo 39. Que esta tiene las hojas delgaditas. 39. Comienza. No, espere un momentico, me equivoqué espere un momentico, es Génesis. Qué pena con ustedes. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. 37. Esperen aquí. Los sueños de José. Ajá. 37, a ver. Ahora sí es Génesis 37. El capítulo 1. Mira, pásame esto ahí. No, Génesis 37. Yo quiero que me escriban de dónde va la primera escena. Génesis 37. La primera, Ajá. versículo 1, es la primera escena. Sí. Todo el versículo 1. Bueno. Hasta ¿Cuál es la escena 2? Hasta el 6, Eloy. Del 1 al 6. Yo lo leo. ¿Ya la encontraste? Y tú la has visto. ¿Ya la encontraste? Sí, ya la encontré. Eloy, yo lo leo. Y hasta el 6. No, o sea, quiero que busquemos las escenas y me las vayan describiendo. Bueno. Miren bien. Bueno, entonces la cosa porque esto es clave, esto es clave como para, o sea, yo cuando leí el concepto, me puse a buscar las escenas y las encontré. O sea, se puede. Shirley tiene la idea. Bueno, les voy a poner la primera.
La primera escena es el versículo 1 y 2. Sí. Y ¿Dónde? Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Dos puntos. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de ¿quién? De Bilha. ¿Y con Bilha, los hijos de quién? Bila. Mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Entonces, comienza, esa es la escena número 1 y dicen, corten. Ya. Ahora, la escena número 2 va del versículo 3 al versículo 5, porque cambian las tramas de la historia. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque para él, el hijo de su vejez, y lo hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Qué te indica en esta escena? ¿Qué te indica en esta escena? La rivalidad que existía entre los hermanos. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa le decía? Porque como era el último, el pechón, él lo quería más que a los demás y ellos Será se de encelaron. Lea. Es Se que encelaron. creo que José hijo de Lea, No, no, de Raquel. de Raquel. Listo, José. de Raquel. Beatriz, ¿qué otra escena? La otra escena viene de qué versículo? Del versículo 5. ¿Hasta dónde? 6. ¿Hasta qué? 6. No, léelo, por favor. No sé, de 6. Hasta el 10. A ver, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando Hasta el 11. gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Hasta ahí. No, sigue leyendo, Osayo. Es que Al esa es la poco idea. tiempo, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron Mira, hasta date cuenta, Siquem después, mira, date cuenta que ahí termina, Hasta ahí. hasta ahí es la como la escena narrativa. Ajá. de la narrativa, de esa parte de esa narrativa. De Sí, ese ahí día. van a terminar. Cambia el contexto. Ah, perdón. Se cambia el contexto ahora. Ahora se cambia el contexto, o sea, hay Lo ves. otra escena. Otra escena. O sea, La otra escena la Ajá. encontramos, Verónica, ¿estás ahí? No, no parece que no está. Bueno, Sí la otra estoy, sí escena. estoy, sí Ah, estoy. bueno, entonces, ¿cuál es la otra escena? Génesis 37, 12. 12, ¿a dónde? ¿Hasta dónde? Léelo en voz alta, por favor.
Génesis 37 del 12. ¿Del 12 a dónde? El Génesis 37 del 12 al 17 en la otra escena. Porque si usted comienza, ¿y qué te describe esa escena? Por favor, léelo en voz alta. Después fueron hermanos a Eso, apacentar, dale, Marta, por favor, dale, eso es, dale. a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que Listo, llegara, Marta, pero date cuenta que hasta ahí llegó una escena. Porque cambia cuando, con otra palabra, ya, entonces, miren, le voy a mostrar ahora de nuevo la diapositiva para que nos demos cuenta cuánta. Ajá. Eloy, sería una alegoría pensar que el hombre que le informó era un ángel. Eso sería un error, exactamente. Es una alegoría pensar que el que estaba ahí es correcto. Pensar o buscarle un significado al hombre. Simplemente Eso. el hombre está en esa escena. ¿Para qué está ahí? Para guiar a ¿Nos dice José. el nombre del hombre? No, Simplemente para decirle a José: hey, allá están tus hermanos. Miren que no nos interesa conocer el nombre. El nombre del nombre es importante. ¿Pregunta? no. No es importante. El texto No es. no le da importancia. No le da importancia al nombre. Si yo entonces, si le pongo de alegoría, le pongo un nombre, no, ese hombre desconocido, que no, y viene y te impostan hasta la hoja y todo, te la ponen así como te la estoy poniendo. Ese hombre desconocido, es el Espíritu Santo, mis hermanos. Y vienes y tú: ay, amén, amén, amén. Ojo con eso. Ojo con eso. Por eso el peligro de ¿qué? De alegorizar. Eso simplemente ahí está puesto. ¿Para qué? ¿Para qué está puesto? Simplemente para que José estaba perdido y decirle: hey, tus hermanos están allá. Ya, entonces, volvamos ¿cuál es otra escena que usted va a encontrar? La escena de Génesis capítulo 37, del versículo 18 al 24. Y después está la escena, otra escena en Génesis capítulo 37, del 25 al 28. Entonces, ¿cuántas escenas tiene el capítulo 37 en este ejemplo? Llevaron 1, 2, 3, 4, 5. Yo saqué 7 escenas. Ya le voy a buscar voy a poner la diapositiva. Falta todavía un pedacito. No, ahí hay, como le digo, ahí hay más, o sea, si estamos viendo la narrativa más larga que tiene
Génesis, pero para verlo como ejemplo. Mire, vamos a ponerlo acá. Entonces, la escena de la narrativa bíblica, ahí están. Le damos Génesis 35. Entonces, Génesis 37, 2. Génesis, segunda escena, Génesis 37, de 3 al 4. Tercera escena, Génesis 37, 5 al 11. Después viene Génesis, quinta escena, Génesis 37, 18 al 24. Sexta escena, Génesis 37, 25 a 28. Y séptima escena, Génesis 37, 29 a 36. Después hay otras escenas, está la octava, simplemente esto es como modo de ejemplo. No sé si se ha podido, me he hecho entender de cómo está compuesta la narrativa bíblica. ¿Aló? Dividido en escena, dividido en escena. Ya saben que está dividida en escena. En escena. Bueno, sigamos aquí. La mayoría de las escenas solo son 2 o 3 personajes. O sea, los personajes también pueden ser grupos. Como los grupos de ¿qué? De los hermanos de José. Si metemos más personajes, más que eso se inmiscuiría en la trama principal de la historia, entonces se perdería, como le digo, la esencia de la historia. El hilo de la narración. Exactamente. ¿Cuáles son otra característica de los personajes? Hay que verificar cuáles son los personajes centrales. ¿Cuál es el personaje central o el protagonista? ¿Quién es? Shirley. José es el protagonista. José. Exacto, correcto. Ese es el personaje central. José el soñador. Entonces, la caracterización tiene muy poco que ver con la apariencia física, en tal grado que si algo así apareciera alguna vez, por ejemplo, Ahod era zurdo, en Jueces capítulo 3, versículos 15, siempre tenemos que preguntarnos la razón por qué están describiendo que el hombre era zurdo. ¿Sí me hago entender? ¿De qué? Sí, ahora. O sea, sí. Ese no, que llevaba un cuchillo escondido, ese no fue. No me acuerdo. La verdad que, pero sí es bueno que usted lo investigue. Y es como cuando yo leí la historia de David y Goliat, ya con estas técnicas, si tú te das cuenta, a Goliat te lo describe un hombre alto de 3 metros, fuerte, con una coraza de bronce, y a David lo describe como un muchacho. Miren que hay un contraste de personajes. Pero ¿qué te quiere decir? Un hombre, Goliat, confía como en su fuerza. David, que era un muchacho, ¿en quién confiaba? En Dios. En Dios. ¿Estamos de acuerdo? Uy, sí. Bueno, Sí. entonces, ¿qué otra característica? Tampoco está interesado en la imagen visual. David simplemente dice por ahí que le decían el rubio de Galilea. Pero David tenía, tú, Shirley, ¿sabes de qué color tenía los ojos, David? No. Azules. Ya, miren, dése cuenta, no lo sabemos y no nos interesa. Lo único que dice por ahí que es el negro rubio de Galilea. Si era rubio, tenía los ojos azules. ¿Ah? Azules. Era rubio. Azules. ¿Y dónde está Era eso en la rubio. Biblia? No dice, pero como era rubio, me imagino que tenía los ojos azules. Ahí. Sí, tenía Igualito lente de Ale, contacto. ¿verdad? Ay, se acordó de Ale del papá. Igualito Ale es el viejo. Bueno, entonces, ¿qué es más importante? Mucho más importante son los temas de ¿qué? De estatus,
si era sabio, si era rico, si era, sí, o la profesión, capitán de guardia, si era esposa, copero, panadero, o si era o designación tribal. ¿Quién me busca Génesis 37, 36? ¿Qué me dice Génesis 37, 36? Sí, 36. ¿A quién me... Dice aquí, en Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ah, bueno, es Sí. importante ahí. ¿Quiénes fueron los que vendieron a José? Los madianitas. No, lo vendieron los hermanos, pero ¿se lo vendieron a quién? Sí, a los madianitas. A los madianitas. Y usted, pero usted tiene que preguntarse, ¿quién era Madián? Pregúntese, averigüe quién Sí, era Madián. ¿qué es la palabra madianitas o a quién se refiere? Exacto, ¿a quién se refiere? Se refiere a Madián. ¿Quién era Madián? Averígüelo. Se lo dejo de tarea. Y me lo cuenta la otra clase. Un guerrero. Dímelo, eso, y se va a dar cuenta que tiene relación con ellos. Entonces, ¿qué otra cosa encontramos de los personajes? Destaca dos rasgos de caracterización. Los personajes a menudo aparecen en contraste o en paralelo. Cuando se contrastan, lo que es más recurrente, deben entender la relación que existe entre ellos. ¿Cómo así? El ejemplo de David y Goliat. Ahí hay un contraste. Entonces usted pregúntese ¿por qué se contrastan estos dos personajes? En este relato que estamos estudiando de José, ¿a quién siempre se contrasta? Desde el comienzo, ¿quién se contrasta? ¿José con quién? Con los hermanos. Con sus hermanos. Con sus hermanos, exactamente. Si la primera escena, perdón, la segunda escena, desde la primera escena, porque la primera escena que me dice que Jacob amaba más a José que el resto de sus hermanos. ¿Y eso qué causaba en los hermanos? Envidia. Eso es una clave de la narrativa bíblica. ¿Y cómo termina? Que lo venden, No, ¿cómo termina? O sea, yo creo que aquí todos se conocen la historia de José. ¿Cómo termina la relación de José con sus hermanos? Bien. Buena. Se perdonan. Él los perdona. Perdonan. Se reconcilian. Se reconcilian. Pero también es importante ver los cambios que sufren los personajes. ¿Cómo comienza José? Comienza José? Comienza siendo hermanos. Perdón, repítame. La tierra, no sé, con los hermanos. Léame Génesis capítulo 37, versículo 3, que estamos leyendo. ¿Quién lo quiere leer? José estaba José más que a todos sus hijos. Entonces, ¿qué causa, usted que sabe, qué causa cuando usted consienta un hijo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se pone el peladito? pechichón. Pechichón consentido. Consentido. Y ese pechichón consentido, ¿cómo ve a los otros hermanos? Los miramos, pues a mí me quieren, a ellos no los quieren tanto. Por encima, los mira por encima. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Digámoslo sin miedo. Digámoslo sin miedo. Y voy a leer aquí. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos,
porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podía hablarle amistosamente. O sea, ahí que vemos que el papá como había alimentado, como lo había consentido, y ese pelado se había vuelto como egoísta. En la tercera escena, o sea, que Sueños de José, en el versículo 5, José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Y aquí estábamos atando, o sea, cuando tú le cuentas, o sea, ¿tú crees que eso lo hizo de chévere José? No. Miren los sueños que yo tengo. Yo soy ¿cómo es el ramo de paja más alto y ustedes se van a doblegar ante mí? O sea, miren, a ver, ¿qué les comento yo? Cuando yo me vi en televisión la historia de José, yo me preguntaba, oye, Dios, pero si José era tan buena gente, ¿por qué lo pusiste a sufrir tanto? Lo estaba preparando. O sea, porque el carácter de José no estaba formado. Porque José era como era un man pechichón, era el que más amaba a su papá. Y que era orgulloso. Orgulloso. Porque el hecho de contarle los sueños a sus hermanos, ¿qué lo hacía? Lo hacía su... ¿Ah? Él, O sea, él siempre se veía por encima de sus hermanos. Él se creía superior a los hermanos. Él se creía superior a sus hermanos. ¿Y cómo termina José? Sí termina siendo como teniendo un cargo de autoridad sobre sus hermanos, pero ya él mira como Dios trató la vida de José, ya mira las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque él dijo, porque Dios permitió esto, ¿para qué? Para salvar como a mucho pueblo. Ya él no era el personaje principal, ya él reconocía que ¿quién recibía toda la gloria? Dios. O sea, ¿por qué? Porque Dios tuvo que permitir todas estas cosas que le pasaran a José para moldear como su carácter, para hacer un carácter. O sea, cuando recibió a los hermanos, si usted lee el capítulo 42 y 45, la carga emocional que pesa sobre José es fuerte. O sea, pero ya Dios lo había tratado. ¿Y qué pasó también con sus hermanos? Sus hermanos también, ¿cómo? Sus hermanos habían cambiado. Porque ellos se arrepintieron. No, o sea, uno de ellos estaba dispuesto como, mátame a mí si quieres, pero... Sí, por el hermano menor, que él pidió que fuera el hermano menor que se quedara porque pensaban que había robado, creo que los granos, algo así. Y uno se entregó por el hermano. O sea, ¿qué te muestra eso? Que su corazón... Toda esta situación, ¿para qué sirvió? ¿A quién moldeó? Moldeó como a todos, no solamente a José, sino moldeó a quién, a sus hermanos. O sea, esa es la hermosura, como te digo, del evangelio, de leer la Biblia. Y entonces, ¿y tú qué puedes decir? Cuando venga una prueba, ¿cómo? Bienvenida. Dios
¿Tú qué me quieres enseñar con esto? ¿Sí estamos de acuerdo? Claro. Sí, ese ya Entonces, el modo predominante de caracterización se produce en las palabras y acciones de los personajes, no en las propias descripciones del narrador. En nuestro relato esto sucede especialmente con el personaje principal José y con el personaje secundario más significativo, Judá. Yo les pregunto, ¿por qué Judá es el segundo personaje más significativo? Él no permitió que mataran al hermano. Él no permitió que mataran al hermano, pero también si leemos, Judá se quiso acostar con una prostituta que se revela que esa prostituta era la mujer de un hijo que se le había muerto. Ya, o sea, eso que Judá se haya acostado con una prostituta o lo que él pensaba que era una prostituta, eso que te describe, Judá no era cualquier pintado en la pared, ¿sí o no? Pero vemos también la transformación de Judá. Entonces, pregúntese cómo se desarrolla el carácter de José al comienzo del relato. ¿Cómo cambia su carácter? Esa pregunta. En modo predominante de caracterización se producen las palabras y acciones de los personajes. Usted tiene que estar pendiente de los diálogos que la Biblia describe. Lo que habla, por lo menos, dése cuenta. ¿Saben por qué el Señor no sacó a José del primerazo de la cárcel? Porque dígame la diferencia entre el diálogo que tiene José con el panadero y el copero y ya con el diálogo que tiene José con el faraón. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Ese no lo tengo aquí, pero o sea, no lo tengo en la diapositiva, pero se me viene a la Génesis 40. ¿Quién busca Génesis 40? Ya estamos terminando. Génesis 40. ¿Están bien? ¿Están cansados? ¿Cómo están? Pregunta. Bien, con ganas. Con ganas. Miren, vamos a leer esto y vamos a suspender. ¿Oyeron? Vamos a leer esto. Génesis, porque ya sé que ya van a ser las 9. El copero y el panadero. Ajá. Tiempo Claro, de... ya está leyendo. Ajá. ¿Qué pasó? Lo leo. Sí, léalo, papi. Léalo, por favor. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche, los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. La mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Hasta ahí deténgase. Miren cómo dice
¿Cómo dice José? No pertenece a Dios, esta versión dice, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me la contéis. Ahora examinemos, examinemos la conversación que tiene José con el faraón. Vámonos a Génesis 41, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 41, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer? El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que sus sueños significan y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño le dijo, yo... Bueno, entonces mire, dése cuenta de algo. Viene el faraón, si usted le cuenta el sueño. Le cuenta el sueño. Después que le cuenta el sueño, en el versículo 25, ¿qué es lo que dice José? En el 25. Dice, José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Dios le da a conocer al faraón lo que va a suceder. O sea, sí, ya que notamos en José con respecto a lo primero que pasó con el panadero y el copero. Hay seguridad. ¿Seguridad en quién? En Dios, en la interpretación. Tenía seguridad en Dios en la interpretación, pero con el panadero y el copero no le da tanto la gloria a Dios. Por eso Dios, ya me comenzó a reconocer, pero todavía no me está reconociendo. Vamos a dejarlo que dure ahí un poquito más en la cárcel. Porque recuerden que el panadero, ¿a quién fue que le volaron la cabeza? ¿Al panadero o al copero? Al panadero creo que fue. No, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero. Claro. Ya. El copero se olvidó de él. El copero se olvidó de él. Pero ¿por qué Dios permitió que se olvidara a él? Porque él quería usar el don de Dios. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria, para su beneficio. O sea, que dijo Dios, no, todavía a este hombre le falta, hay que dejarlo un ratito más en la cárcel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él ya dijo, no, Dios es el que da los sueños, Dios es el que le va a dar la interpretación, faraón. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Porque miren Génesis 40:12. Cuando le comienza, miren en Génesis 40:12. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Cuando le está diciendo a quién, al copero del rey, de una le da la interpretación. Pero cuando le da la interpretación al faraón, le dice, Dios es el que le da la interpretación. No sé si me estoy haciendo entender. Ahí hay que resaltar que el faraón creía en el Dios de Israel. No creía, papi. Fíjate el valor pero dése cuenta, ni el panadero, ni el copero,
creía en el Dios de Israel, ni el faraón. Dese cuenta de algo, o sea, perdone que lo corte. En la escena del panadero y copero, solamente menciona, José menciona a Dios una sola vez. Cuando está en la escena del faraón con José, ¿cuántas veces menciona a Dios? 2 veces. Él aprendió ahí la lección. Entonces, nosotros tenemos que estar comparando. Por eso esto hay que leerlo como varias veces. Ya. Y esté en cuenta esos detalles. Yo les voy a pedir el favor, ya para terminar. Yo quiero que ustedes estudien con las copias de Yanine, de las copias, hablan de la historia de quién, de Abraham. Yo quiero que ustedes se lean toda la historia de Abraham. Saquen cuántas escenas hay en la historia de Abraham. Y traten por qué Dios le permitió, o sea, por qué Dios permitió que Abraham sacrificara a Isaac. ¿Por qué lo llevó a ese límite? Pregúntese, ¿por qué Dios llevó a ese límite a Abraham? Para probar su fe. Pero ¿por Para qué que- le iba a probar? Pregúntese. para que el hijo no se le convirtiera en un ídolo. Bueno, miren todas las cosas que están diciendo. Todas las cosas que están diciendo. Pero escríbanla, léanla, estudienla. La próxima clase no vamos a ver todavía lo de Yanine, pero ya vayan leyéndola con calma. Vayan sacando las escenas. No, pastor, yo creo que tiene tales escenas. Esta escena es tal, esta escena es tal, esta escena es tal. Sí me hago entender. Esta escena habla sobre esto y eso los va a ustedes como a edificar. ¿Me hago entender? Y van a encontrar el sentido por qué Dios quería probar la fe de Abraham. Y no es lo que dijo Verónica. Es muy diferente. ¿Por qué Dios quería probar la fe de Abraham? Hagan los contrastes. Pero eso lo vamos a tener dentro de 15 días. La próxima vamos a seguir hablando de otras cosas de la narrativa. ¿Les parece? Sí. Porque ya de estas clases ya podemos coger el material, porque ahí sí vamos a ver, vamos a disfrutar la historia de Abraham, vamos a disfrutar la historia de jueces, vamos a disfrutar la historia de los reyes. ¿Por qué? Porque ya tienen fundamento para la narrativa bíblica. No se preocupen, vuelve y véanse el video, estos videos, véanse el video pasado, véanse este de nuevo. Y eso los va a ayudar, los va, como te digo, y perdónenme las fallas las fallas. Entonces, importante, cómo se desarrolla el carácter de José al comienzo del relato, cómo cambia su carácter. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. ¿Cómo les pareció la clase hoy? Bueno. Muy bien, muy bien. Aprendimos bastante. Súper buena. Buena. Estamos aprendiendo. Creo que estamos aprendiendo. Muy buena, pastor. Estamos aprendiendo. Esto nos va a ayudar a madurar. La verdad que comprender la Biblia nos va a ayudar a madurar. Yo sé que sí, porque ya yo estoy viendo la Biblia desde otra óptica. Vamos a la señora Marta se conectó, ¿verdad? Bueno, tuvo algún problema de internet. Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias por estar reunidos esta noche.
Señor, dale sabiduría, dale entendimiento a mis hermanos. Ayúdalos, Señor, a que amen más tu palabra. Ayúdanos a mí también, Señor, a amar tu palabra, a obedecer tu palabra y sacarle la riqueza a tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por los que no pudieron estar, por tu ladies, por Marta que se desconectó, Señor, y que, Señor, esto sea palabra vida para nosotros, que sea palabra vida, de vida. Así es. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Perdóneme, no, se me pasó. Estaba tan metido en la que, mire, ya son las 9. Bien, bendiciones a todos. Amén, amén. Gracias a ti, Eloy. Amén. Buenas noches. Amén, bendiciones. amén. Buenas noches. Bueno, hasta luego.